Somos la Iglesia y conectamos con el Creador. Somos sus hijos. Hemos venido a escuchar su mensaje. Me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Bienvenidos a una nueva celebración de la Iglesia Cristiana, Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad. Buenos días y Dios les bendiga enormemente en este nuevo culto virtual. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio que ha sido de bendición por tanto tiempo. Desde la pandemia más o menos estamos con nuestros cultos virtuales y acompañándolos de esta manera digital. Aquellas personas que están en el exterior, que se han venido conectando, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que nos sintonizan cuando van en sus vehículos, que están en los hospitales y cárceles. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y también les recordamos, Carol, también que podemos escuchar la emisora a través de nuestro aplicativo, que nos pueden buscar en Play Store como Verdad y Vida Radio, y también a través de la página web como radioverdadyvida.com. Entonces, aquellas personas que van en sus vehículos, que van para sus estudios, que están trabajando, que nos quiere seguir sintonizando todo el día, les recordamos que estas herramientas nos han permitido poder acompañarnos siempre y estar aquí en vivo. Carol, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Melissa, Dios te bendiga y Dios los bendiga, hermanos, oyentes y espectadores que nos están en estos momentos visualizando en estos cultos virtuales. Melissa está dando también recomendaciones de dónde pueden visitarnos y qué rico que nos escuchen, pero también ustedes, qué tal si nos pueden seguir e incluso suscribirse a nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram como Ministerio VV, y siempre sintonizar todo el contenido del ministerio. Un saludo caluroso a todos en sus hogares y que este culto sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, Carol, como lo has dicho, muchas gracias a aquellas personas que fielmente nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de todas estas herramientas tecnológicas que nos han permitido estar más cerquita a ustedes desde sus lugares de trabajo, desde sus casas, desde los hospitales y cárceles, como lo decía ahorita y lo reiteramos. Qué bueno y qué bendición es saber que hay personas que desde todos estos lugares siempre están conectados a nosotros. ¿Y qué tal, mi hermano, mi hermana? Si en este momento nos disponemos a hacer una corta oración antes de comenzar nuestro culto virtual, y vamos a buscar en la palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, y dice así: en el nombre de Jesús. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Y bueno, hermanos, yo reflexionaba hace unos días sobre este pasaje y pensaba cómo fuera que todos fuéramos conscientes de lo que queremos que las personas hagan con nosotros, pero que de la misma manera nosotros podamos serlo con los demás, para que de esa manera podamos dar un buen testimonio y que también podamos tener unas vidas más armoniosas entre nosotros, amándonos verdaderamente, genuinamente, siendo esos reflejos de Cristo en el mundo, porque sabemos que estamos en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en los colegios, y cada que salimos, hermanos, estamos enfrentados al mundo. Y qué bueno que pudiéramos tener esta palabra presente, como lo dice en Mateo 7, 12, poder tratar a esas personas como también quisiéramos que fuéramos tratados nosotros. Entonces, ¿qué tal si cierran sus ojitos y vamos a hacer una oración antes de comenzar este culto virtual? Señor soberano y poderoso, te damos gracias infinitas en este nuevo culto virtual. Gracias por permitirme tener el privilegio de estar en este momento aquí rodeada de todas las personas que hacen parte de estos cultos virtuales, del máster, de los compañeros que están aquí en presentación, de aquellos que hacen todo posible para que esto se pueda seguir dando. Gracias por las vidas de las personas que están tras las pantallas, que cada domingo, Señor, están conectados y al pendiente de escuchar tu palabra y de aprender, Señor, a través de ella, de ser mejores, Señor, para ti, para reflejarte a ti, y también siendo conscientes de que aquellas cosas que queremos recibir en nuestras vidas, nosotros también las debemos dar, Señor. Y qué más que buen testimonio que a través de nuestras propias vidas, de manera genuina, hacerlo con las personas que nos rodean. Padre, te pedimos que nos abraces en este momento, que nos permita, Señor, recibir tu palabra y darle provecho a ella, que, Señor, la pongamos en práctica, que es el propósito, Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de escuchar nuevamente tu palabra y por regalarnos la vida para ello. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos, Padre Celestial. Amén y amén. De lo que hemos recibido, hoy damos para la obra de Dios. Este es el tiempo en el que entregamos nuestros diezmos y ofrendas como una muestra de obediencia a la palabra en la cual hemos creído.
hoy damos para seguir expandiendo el Evangelio por toda la tierra, para que la humanidad conozca el mensaje del que sana, restaura y salva. Gracias a esto, es como un día conociste a Jesucristo. Esperamos que muchos más también sean alcanzados para el reino de los cielos. El Alfolí está abierto para recibir tu acto de obediencia. Tu diezmo y ofrenda llegarán a su presencia como grato olor. Este es el tiempo de gratitud. Es tiempo de dar. Si deseas hacer llegar tus diezmos y ofrendas a este ministerio, puedes realizarlo a través de los siguientes medios. Ingresando a nuestra página web www.mvv.org.co. Haz clic en Donaciones y selecciona uno de los medios. También puedes realizar transferencia bancaria o consignación a cualquiera de las siguientes cuentas. Cuenta de Ahorros Bancolombia, número 1013-2975-864. Cuenta corriente BBVA, número 373-004-274. Cuenta corriente Banco de Bogotá, número 178 058 012. Puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil o celular. Y si estás en Medellín, también podemos ir hasta tu casa. Comunícate con nosotros al 320-675-7018. Llámanos para tener el gusto de escucharte y ayudarte a solucionar tus dudas. Ministerio Verdad y Vida. Palabra y poder de Dios para la humanidad. Así como lo pudimos ver en el video anterior, estas fueron las diferentes formas de dar, pero sabemos que también está el dar y recibir, y queremos darles a ustedes y expresarles nuestro agradecimiento por ser parte de este ministerio, porque lo han hecho y lo siguen siendo, porque sobre todo en los diferentes cultos, en los diferentes proyectos, continúan siendo parte con ese granito de apoyo, con esa manifestación también de amor a nuestro Señor. Así que gracias, y continuamos recordándoles que pueden seguir siendo parte y apoyándonos a este ministerio para su crecimiento y sobre todo para que esta palabra se siga dando a cada corazón del reino del Señor. Así es, Carol, reiterar muchísimas gracias a ustedes, hermanos, que han hecho parte de este proceso y que han permitido que la emisora continúe a través de los años, porque cada vez que sale la emisora al aire, cada vez que estamos aquí, han sido ustedes parte de este proceso. Entonces, muchísimas gracias a aquellas personas que siempre fielmente, desde otras partes del mundo incluso, han aportado al ministerio para seguir adelante. Y bueno, Carol, vamos a la parte más importante, aunque todo lo que hemos dicho ha sido súper valioso, porque esto es un momento de mucha bendición, pero ¿qué tal si va por su cuaderno, por su lapicero y se dispone a escuchar la palabra del Señor? Prepare su Biblia y dispóngase en este momento, sepárelo para el Señor. Tuvimos una semana de trabajo, de responsabilidades, de cargas, de situaciones, de problemas, de bendiciones también, y ¿qué tal que si este momento lo separemos única y exclusivamente para escuchar la palabra del Señor? Pastor, Dios lo bendiga. Dios hoy sigue hablándonos a través de su palabra, porque ella es viva, eficaz y permanece para siempre. Dispongamos entonces nuestro espíritu para escuchar su mensaje. Esta es la palabra de Dios. Saludos y bendiciones allá en la comodidad de sus casas, o los que están haciendo ejercicio, o en cualquier lugar donde esté escuchando y viendo esta transmisión originada por el Ministerio Verdad y Vida. Con ustedes está el pastor Alejandro Muñoz, este servidor, para bendecirles a continuación. Leemos la palabra del Señor en esta hora en Lucas capítulo 18, en donde vamos a comenzar el relato de esta parábola. Desde el versículo 1 hasta el 8 están marcadas. Dice así Jesucristo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia,
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El que persevera alcanza es nuestro tema a continuación. Le hago una pregunta. ¿Es usted una persona impaciente? Vamos a hacer una especie de prueba para mirar si usted verdaderamente junto conmigo lo es. Por ejemplo, ¿es usted de las personas que dice mucho para mañana es tarde? ¿O ha escuchado quizás personas que digan frases como esta? Mire, me gusta que las cosas sucedan cuando yo diga. O personas que dicen, odio que me hagan esperar. No me gusta hacer filas. Mándame el informe ya, cuanto antes. Mándame el dinero ya, mándame el mensaje ya. Y frases como esta. Pero ¿por qué la gente es tan lenta hoy en día? Mire, date prisa que no tengo tiempo. Lo necesito ahora mismo. Y frases, hay muchas frases que de alguna manera demuestran lo impacientes que somos. Estamos viviendo en una época donde no hay tolerancia, donde no hay paciencia, donde no hay espera, donde todo el mundo quiere hacer valer sus derechos ahora mismo. Y eso ya nos habituamos, ya nos acostumbramos a esa actitud impaciente los unos con los otros. Sin embargo, ¿qué dijéramos? ¿Será que somos impacientes también con Dios, con las promesas de Dios? ¿Será que somos impacientes también cuando se trata de esperar el tiempo de Dios? Esperar la dirección, la respuesta divina. Pues déjeme decirle que esta es otra debilidad del pueblo de Dios hoy en día. La mayoría de creyentes hoy en día son impacientes con el Señor y tienen esa lucha, o tenemos esa lucha interior de esperar las respuestas a nuestras oraciones, a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestras peticiones. Esto es una lucha. Y para todos aquellos impacientes que tenemos esa lucha, va dirigida precisamente esta historia sencilla, pero profunda, que nos va a enseñar que nosotros como creyentes debemos orar frecuentemente, valientemente y con fe en la palabra y promesas de Dios. La parábola como tal está dentro de un conjunto, dentro de una sección que yo llamaría la segunda venida de Cristo. En el capítulo previo, es decir, en el capítulo 17, a partir del verso 20, los fariseos le estaban preguntando a Jesús acerca de cuándo sucedería su venida gloriosa. Ellos tenían una expectativa mesiánica, militar, de un David, de un Mesías parecido al rey David o superior, que iba a ser el mismo Dios. Entonces Jesús le responde el cuándo, cuando les dice que el reino de los cielos está entre ellos. Jesús le responde el cómo sería, como en los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Lot. Y Jesús le responde dónde. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Capítulo 17. Pero luego en el versículo 8 del capítulo 18, Jesús vuelve a retomar el tema de su segunda venida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea que la parábola de la viuda y el juez malvado o profano está en un contexto de su segunda venida. Eso nos habla claramente de que esta venida escatológica de nuestro Señor Jesucristo, una de las mejores maneras de esperar y de prepararse para irse con el Señor, entre comillas, para estar con Él para siempre, se trata precisamente de tener una vida de oración, de expectativa, una vida de comunión con Dios. Orar es pedir, es rogar. Orar no solamente es un ejercicio, la oración debería ser también una actitud constante y continua de todo verdadero hijo de Dios. Entonces, la oración es algo insustituible, es un ejercicio espiritual que no tiene paralelo. No hay otra forma
de recibir, de recepcionar el poder de Dios, la dirección de Dios, el consuelo de Dios, los dones espirituales, la fortaleza, el consuelo. Todo viene por medio de nuestra conexión, de nuestra intimidad, de nuestra comunión con el Señor. Entonces, más allá de orar por nuestras peticiones personales, familiares, económicas, de toda necesidad que Dios quiere y puede responder, se trata de una parábola enmarcada, reitero, en un contexto de preparación para la segunda venida, para que nos encuentre el Señor preparados para irnos con Él. ¿Y cómo se puede lograr? En una vida de comunión continua y constante con Dios en medio de un mundo de personas injustas, egoístas, en medio de un mundo de personas perdidas, en donde gobierna Satanás sobre ellos. Muy bien, dice entonces aquí el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad. Orar es una necesidad, no es una opción. Orar no puede ser solamente un pasatiempo. Orar no es, como muchas personas creen, una condición para recibir lo que necesitemos de Dios. No, más allá de oraciones contestadas o no, la oración es como la comida al estómago, así es la oración para el espíritu, por analogía. Es una necesidad, ni siquiera es un deseo. Un deseo puede ser prorrogado, postergado. Un deseo puede ser frenado, dominado, un deseo. Pero una necesidad no puede ser ninguna de las anteriores. Una necesidad como la comida o la bebida tiene que ser verdaderamente suplida, o si no habrán problemas, dificultades. Si el cristiano no ora, va a tener problemas, dificultades espirituales. Entonces, orar es una necesidad, pero no es una necesidad que usted va a suplir cada 30 días, cada 8 días, sino que Jesús va a enmarcar la necesidad de orar siempre. Mire, yo creo que el mandato que más se repite en la Biblia es orar sin cesar. Y allí es donde muchos creyentes los vence el sueño, la pereza, la indiferencia, las ocupaciones, las distracciones, porque no hay una vida de suficiente comunión con Dios. Mucha gente tiene más comunión con la gente, con las redes sociales, con el trabajo o consigo mismo, pero se olvidan de que la oración debería ser lo que Cristo dijo que debería ser, una necesidad frecuente. La parábola es muy corta, es muy sencilla, hasta un niño la entendería. Se trata de un contraste impresionante. Se tratan de dos personajes muy opuestos entre sí. En primera instancia vemos a un juez profano. Dice que en una ciudad, no sabemos cuál ciudad de Israel era, había un juez que tenía dos graves actitudes, dos pecados impresionantes. Dice que no tenía temor de Dios y como resultado, consecuencia normal, tampoco respetaba a ningún ser humano. Ninguna de las dos. Estaba faltando a los dos principales mandamientos de la ley. Se trataba de un pagano, de un hombre rico, millonario, de un político, de un hombre que solamente le importaba su dinero, su curul, su puesto, su trabajo, pero que no creía en Dios, no temía a Dios, no respetaba a Dios, conocía a Dios, pero no lo quiso glorificar como a Dios. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todo, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y el segundo es semejante, dijo Cristo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de ninguna manera, no le interesaban las necesidades de los demás, no le interesaba la palabra de Dios, vivía como si Dios no hubiera hablado, vivía como si Dios no existiera, no tenía freno contra el pecado, no tenía precaución, no tenía temor de pecar. Era un hombre totalmente centrado en él mismo, en sus necesidades, en sus pruebas, en su contexto. Este hombre entonces no conocía la compasión, no conocía lo que era el sufrimiento de los demás, el sufrimiento ajeno, no le importaba absolutamente esto. No creía que algún día le daría cuenta a Dios de su administración política, del ejercicio de su puesto de trabajo. Estaba en un puesto de trabajo y no estaba cumpliendo su trabajo, solamente le interesaba el dinero. Hoy en día tenemos políticos iguales o peores que no solamente no temen a Dios, sino que son ateos,
otros son brujos, otros son chamanes, otros creen más en Satanás. Y muchos políticos hoy en día no gobiernan en el temor de Dios, sino que gobiernan con el humanismo, con la filosofía, con el marxismo, con el leninismo, con el comunismo, ideas y filosofías y doctrinas contrarias a la palabra del Señor. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la palabra. Mire, vemos un rey en 2 de Crónicas, capítulo 19, vamos a mirar el ejemplo de un rey, un hombre piadoso. Dice la palabra en el versículo 4 al 6, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y conducía a Jehová, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mire lo que le dijo Josafat, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando vosotros juzgáis. Mire, el trabajo de los jueces es representar a Dios, nada más ni nada menos. Observe, es tener igualdad, es hacer un ejercicio de justicia social, de ayudar a los necesitados, no favorecer a los ricos, ni desfavorecer a los pobres, sino que estaban en lugar, por eso tenían que tener cuidado, tenían que tener temor de Dios. Pero este juez, volviendo a la historia, era un hombre totalmente apartado del Señor, un hombre insensible, sin ley, no tenía límites, no tenía leyes en su vida. El segundo personaje, como usted bien lo sabe, es una viuda, dice la palabra, que esta viuda, versículo 13, había también, o versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda desprotegida, póngale cuidado. Era una mujer, en el Antiguo Testamento las viudas eran frecuentes en algunos casos debido a las guerras, morían sus maridos, morían los soldados, se quedaban solas con sus hijos huérfanos. Y hay un grupo en la Biblia que es muy vulnerable, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los pobres. Estos eran considerados los más vulnerables, los más necesitados de la sociedad, no solamente israelí, sino también de la sociedad a nivel oriental y hoy en día en todo el mundo, ¿sí? Ahora, esta mujer tenía varios problemas, estaba sola, aparentemente no tenía un esposo, no tenía un nuevo marido, no tenía un hijo, no tenía un familiar, no tenía un abogado, no tenía alguien que sacara la cara por ella, tenía problemas con alguien, escuche bien. Y uno encuentra en Éxodo 22, por ejemplo, cómo Dios tenía alguna defensa, era como el abogado, digámoslo así, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Y dice la palabra en Éxodo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos. Nótese. Dios entonces está con las viudas y con los huérfanos de su pueblo. Aclárese esto. Entonces, es importante que este hombre estaba pecando porque no le quiso hacer caso a esta mujer. Ella venía, esta mujer tenía un problema con un adversario. Hazme justicia de mi adversario. Probablemente alguna vecina, algún vecino que le estaba robando, le estaba adeudando, la estaban intentando oprimir, violar. No se sabe, mire, póngale el problema que usted tenga. Esta viuda representa a las personas que están solas, representa a las mujeres solas, que no tienen quien las defienda, representa a las madres solteras, representa a los hombres, mujeres y niños que no tienen un defensor, que no tienen pensión, que no tienen apoyo gubernamental, que no tienen a nadie, que solamente se pueden refugiar en el Señor. Sin embargo, ella no quería hacer justicia por sus propios medios, no quería vengarse, no quería desquitarse. Por eso ella recurre de una manera correcta a las autoridades gubernamentales de esta ciudad. Entonces, fue a la comisaría de familia, digámoslo así, o fue a la casa de la injusticia a recibir injusticia. Observe,
Mire, hoy en día muchas personas cuando tienen problemas con otros, en lugar de recurrir a las autoridades, recurren a las armas, recurren a los muchachos del barrio, recurren a la venganza, al desquite, para empeorar en muchos casos las situaciones. ¿Sí? Qué importante es nosotros aprender a confiar en Dios y en las autoridades puestas por Dios. Pastor, me tiene cansado, he puesto el denuncio, he ido a la policía, a la fiscalía, no me prestan atención, voy a tener que vengarme, voy a tener que desquitarme. Esa es la reacción que conozco y que quizás usted ha escuchado de muchas personas hoy en día. Mire. Entonces, la palabra, volviendo, miren, Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y más allá de las denuncias de la autoridad secular, más allá de la policía, del gobierno, que nosotros aprendamos a clamar a Él y a confiar absolutamente en Él. Este hombre entonces, este rey, dice la palabra en el versículo 4, que él no quiso hacerle justicia de su adversario por un tiempo. Pero nótese que ella era una mujer insistente, persistente. Ella llegaba el lunes, el hombre le decía a su secretaria, dígale que no estoy. Luego ella llegaba el martes y él le hacía cara y le decía que volviera, te voy a dar audiencia o cita la próxima semana. Ella volvía la próxima semana, él simplemente no quería verla. Probablemente este juez estaba esperando a que nuestra viuda lo sobornara, le entregara alguna cantidad de dinero, ¿sí? Le untara la mano. ¿Para qué? Para que él se dejara comprar como un juez injusto y malvado, pagano que era, para hacerle justicia a cambio de dinero. Eso pasa hoy en día en Colombia, eso pasa hoy en día en muchos tribunales, en muchos lugares, en donde se hace justicia a cambio de aquel soborno, aquella mermelada que requieren para que les ayude. Pero ella, todos estos días, ella insistía, y este hombre no veía que ella le ofrecía ninguna clase de recompensa. Entonces ya le estaba agotando la paciencia. Mire, ella estaba perseverando, era el único lugar, el único estrado de justicia que había, y ella creía en las funciones. Ella pensaba, no, el único que me puede hacer justicia es este juez, por lo tanto voy a insistir y voy a persistir. Impresionante. Mire, ella venía a él cada día para rogarle. Dice que el juez no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hubo un momento, mire, esto lo podemos llamar una guerra de resistencia, como dice el dicho, la gota a gota, con la gota a gota se rompe la piedra. Estamos hablando de un asunto de persistencia. Cuenta una pequeña ilustración que un hombre llegó a África y cavó 10 metros buscando agua en un desierto. Luego dejó de cavar, luego fue 1 kilómetro más adelante y cavó 20 metros. No encontró agua. Dejó de cavar con su aparato, corrió 2 kilómetros más adelante y luego cavó 40 metros y tampoco encontró agua. Ante los 3 intentos, cuando conversó con un especialista, el especialista le dice, mira, tú intentaste 3 veces, pero si hubieras intentado todos los metros que bajaste en las 3 lugares, si hubieras concentrado en un solo lugar todos los 60 metros, probablemente hubieras encontrado, porque aquí tenemos agua. Mire, aquí es donde viene el tema principal de la parábola, la perseverancia. Este hombre llegó un momento de impaciencia donde se cansó de ella, se hartó de esta mujer y en lugar de darle una paliza, digámoslo así, en lugar de ordenar sacarla de su oficina, más bien decidió ayudarla por los motivos equivocados. Decidió darle la mano solamente por quitársela de encima, digámoslo en estos términos. Y viene una figura muy usada por Jesús en las parábolas, los soliloquios.
Un soliloquio es cuando un personaje habla consigo mismo. Usted recordará la parábola, por ejemplo, de aquel rico insensato que hablaba consigo mismo y decía: ¿qué haré? Porque muchos bienes tengo guardados, muchos frutos, para mucho tiempo. Esto haré: derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y luego diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Come, bebe, regocíjate. Eso es un soliloquio, cuando hablan consigo mismo. Muchas la parábola, por ejemplo, del padre bondadoso, o de lo que muchos lo llaman la parábola del hijo pródigo. Este muchacho entra en un soliloquio: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Entonces este hombre también tiene una conversación con sí mismo y está diciendo: sí mismo, yo necesito quitarme a esta tipa de encima hoy mismo. Manda llamar a uno de sus funcionarios, o manda un email, o hace una llamada. Él tenía el poder de ayudarla, no quería hacerlo, pero para quitársela de encima, entonces comienza a hacer algo, tomar una decisión para que ayudaran a esta pobre mujer, para que le ayuden. Eso se llama una guerra de desgaste. Esta mujer nunca se va a rendir. Entonces este hombre se rinde. Una pobre y débil mujer acaba con un poderoso político. ¿Por qué? Perseverancia. Hay cosas en la vida cristiana y en la vida común que se logran más con perseverancia que con sabiduría. Escucha bien. Hay cosas en la vida cristiana que se logran más con la paciencia que con la inteligencia, que con el amor, que con el afecto, que con lo que usted quiera. Con Dios las cosas son de perseverancia. La parábola termina así, con la decisión, con la determinación del hombre, del juez, de hacerle justicia sí o sí, porque no la quiero volver a ver en mi vida. Y luego Jesús nos habla acerca de la resonancia o acerca de la aplicación de la parábola, versículo 6. Y dijo Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, el énfasis de la parábola está en lo que dijo este malvado rey, el juez injusto. Entre otras cosas, que Dios puede usar personas que no son creyentes para hacernos justicia. Dios puede usar las personas que usted y yo menos pensamos para darnos la mano ocasionalmente. Pero nuestra confianza está puesta no en los hombres, sino únicamente en Dios. Entonces Jesús va a entrar a comparar el juez injusto con el juez justo. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios es un juez. Mire que esto es una sorpresa lo que aparece aquí, por favor. Oíd lo que dijo el juez injusto, tremenda sorpresa. Entonces Jesús, reitero, está diciéndonos que el Padre, que nuestro Dios, aparte de ser el Padre, es el juez del universo, que quiere que sus hijos clamen a Él día y noche. Mire, Dios es un Dios que se preocupa de los solitarios, de los que han perdido su familia, de las viudas, de los huérfanos, de los solteros, de los casados, de los que sufren, de los que lloran, de los que pierden, de los que ganan, de los enfermos, de los discapacitados. Es un Dios que nos ama y siempre nos ayudará con los motivos correctos, con los motivos perfectos. Es un Dios que quiere y tiene los recursos para hacernos justicia. Con razón dice la palabra que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, entonces la justicia de Dios, Dios ama la justicia, el hombre que es recto mirará su rostro, dice el Salmo. Entonces mire qué interesante, ella no tenía abogado, pero según esta parábola y según la aplicación, dice 1 Juan capítulo 2 verso 1, que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Los creyentes tenemos un abogado defensor ante el Padre. Por eso no importa los errores o pecados que usted y yo hayamos cometido, hay perdón, hay un abogado dispuesto a clamar a Dios por justicia, por usted y por mí. Entonces nosotros, es un llamado, esta parábola es un llamado a la perseverancia. Claman a Él día y noche, es decir,
que seamos fuertes en oración. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Pastor, yo tengo cansado al Señor, yo tanto pedirle lo mismo. Recuerde que si usted, dice 1 Juan 5, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, entre paréntesis, según su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Probablemente usted está pidiendo mal para gastar en sus deleites, dice Santiago, y por eso no ha recibido todavía respuesta positiva, puerta abierta, luz verde. ¿Por qué? Porque está clamando algo que no es justo. Por eso te digo, Dios hará justicia a sus escogidos, que claman el día y noche. Se trata de lo justo, se trata de que Dios nos defienda, que Dios nos dé la mano, pero hay que clamar día y noche. Perseverad en oración, velad en oración, orad en todo tiempo, orando en todo tiempo, dice Pablo, con toda oración y súplica. Tremendo, mire. De 1 a 10, ¿cuánto se calificaría usted, querido televidente, querido internauta? ¿Cuánto se calificaría usted de 1 a 10 en su vida de oración? Mire. ¿Se tardará en responderles? Segunda pregunta. Hay personas que dicen que Dios se demora mucho, que es que las cosas se demoran mucho, que la vida es muy corta. Los demorados somos nosotros, no Dios. Dice que Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por demorada, por tardanza. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, todo el mundo pensó que Jesús llegó tarde y no llegó tarde. Según la agenda divina, llegó en el momento preciso, que no nos hemos rendido a la soberanía y al poder de Dios. Queremos manipular a Dios, queremos agendar a Dios, que Él haga lo que queramos, cuando queramos, como queramos. Olvídese de eso. Los escogidos de Dios aprendemos a rendirnos a la voluntad. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Según la Biblia, Dios no tarda en responder y es muy paciente. A diferencia de este juez injusto, impaciente, Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Por eso no retarda su promesa. Mire, hoy en día, mire lo que dice la palabra. Hoy en día casi no hay oración, mire. Os digo, versículo 8, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En los últimos tiempos, aquí hay una implicación de cómo en los últimos tiempos previos a la venida del Señor, la iglesia probablemente no va a tener prioridad para la oración, sino para el trabajo, para el activismo, exitismo, progresismo. La gente tiene tiempo para trabajar, para pasear, para ver cine, para ir al centro comercial, y no digo que esté mal sacar tiempo social o familiar, pero al no orar estamos demostrando que no tenemos fe. Repito, al no orar, no llevar una vida de oración, estamos demostrando que no tenemos fe, que confiamos más en nosotros mismos, en que nosotros podemos hacer justicia, en que nosotros nos podemos defender, en que con plata todo es posible, con dinero todo se compra, y estamos desplazando al Señor. Entonces, la parábola termina con un autoexamen, con una pregunta que nos debería llevar a la reflexión. Mire, una reflexión escatológica. Estamos viviendo los últimos tiempos y cuando Cristo venga, ¿lo hallará, lo encontrará usted y a mí en una vida de oración, de comunión con Dios? ¿O usted está más en comunión con el mundo, o con usted mismo, o con las redes sociales, o con la televisión? ¿Con quién comparte más su tiempo? Hay que sacar tiempo, querido televidente. Hay que sacarle tiempo a la oración para todos los asuntos de la vida. Cuando tengamos problemas con alguien, tenemos un adversario. Hazme justicia de mi adversario. Hay un adversario llamado Satanás que lo quiere matar a usted, que lo quiere apartar de Dios, y antes de matarlo te quiere ver sufrir, te quiere ver llorar, te quiere ver perder. Tenemos que tener ese contexto completo. Tenemos que entender que necesitamos orar para que Dios nos guarde del maligno, para que Dios nos guarde de los hombres que no nos aman, de esos contrarios, de esos opositores, de esos enemigos, de esos adversarios que no nos quieren, y que Dios nos puede guardar, que Dios nos puede defender sin necesidad de recurrir al pecado, a la venganza. Entonces, que Dios nos ayude a confiar en Él, a tener una vida de regular oración, de comunión con Él, para ser dirigido y para recibir de Dios la justicia, para recibir de Dios sus favores, sus beneficios y aquellos grandes milagros. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Ruego, Señor, por todos aquellos que tienen problemas con alguien, para que tú les hagas justicia, Señor, para que no entren
a añadir pecado, para que la ira, porque dice tu palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Te ruego, Señor, por todos aquellos que tienen contiendas, que tienen demandas, que tienen cosas y que no la fiscalía, la policía no les ha respondido, Señor. Ruego, Señor, para que nos ayudes a confiar en ti, a esperar en ti, a tener misericordia, a pedir clemencia y a no albergar sentimientos de odio contra nadie, y a tener paciencia, Señor, hasta la venida de nuestro Señor, y a vivir una vida paciente los unos con los otros y para contigo. En el nombre de nuestro Señor, ayúdanos, Señor. Gracias. Amén. Así quedamos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por su tiempo, por preparar el tema y por darlo con gran amor a todos nuestros hermanos y a nosotros, que hoy llega a nuestros corazones de gran bendición. A ustedes, hermanos, gracias por su tiempo, por estar hasta este punto de estas transmisiones. Recuerden que pueden compartir, suscribirse y continuar interactuando junto a nosotros. También pueden pasearse por nuestras plataformas, continuar viendo más contenidos y conectarse durante todo el día a este tipo de contenidos. Y ya aún más, un reto para esta semana: ¿qué tal si somos más como Jesús? Ayudamos a nuestro vecino, ayudamos a nuestro hermano, saludamos a nuestra madre, le damos más abrazos, pero sobre todo hablamos más con Papá Dios. Así que Dios los bendiga, me despido, mi nombre es Carol. Meli, muchísimas gracias por este tiempo. Así es, Carol, muchas gracias también a ti, a nuestro querido pastor que estuvo dispuesto a compartirnos la palabra. Como lo decía Carol, ellos son de muchísima bendición porque aparte de la obra que hacen en sus iglesias, nos acompañan aquí fielmente en nuestros cultos virtuales con el deseo de que ustedes que también están ahí tras esas pantallas y que están en cualquier parte del mundo escuchando la palabra sean edificados a través de ella. Y lo decía Carol, ¿qué tal si esta semana damos abrazos? ¿Qué tal si vamos a hacer más como Jesús? Y bueno, yo les hago una pregunta y espero que la respondan aquí en el chat. ¿Qué vamos a hacer esta semana de diferente a lo que siempre hacemos para mostrar a Jesús? ¿Qué tal si lo ponemos acá en los comentarios? Queremos leer qué es lo que ustedes quieren hacer para mostrarlo más a Él, con el fin de que ustedes también reciban esas bendiciones, no porque tenga que ganarse, no porque sea recíproco y que entonces yo lo voy a hacer para que me den, no, sino porque realmente cuando nosotros mostramos más a Jesús, podemos ver las bendiciones de las personas también en nuestras vidas, porque ellos van a ver ese lindo ejemplo a través de nosotros. Entonces, ¿qué tal si dejamos esos comentarios en la parte de acá abajo? Y recuerden, como siempre, que todos los domingos nos vemos aquí muy puntuales en nuestros cultos virtuales. Hermanos, Dios los bendiga. Se despide de ustedes Carol Mariana Restrepo y mi nombre Melissa Giraldo con ustedes. Dios los bendiga. Es un motivo de gran alegría poder estar los hermanos juntos en armonía. Nos alegramos que hagas parte de la iglesia y que nos hayas acompañado en este tiempo con Dios. Te estaremos esperando en nuestras próximas conexiones. Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad.